Buen día, nuestro equipo va a presentar el tema de dualidad y análisis de sensibilidad que representa el tema de la unidad número 3 de la materia Investigación de Operaciones 1. Nuestro equipo está conformado por Francisco Cienfuegos, Marco Contreras, Omar Morales, Ángel Gabriel Torres y una servidora, Anitza Mondragón. Buenas tardes, continuando con el tema que nos tocó presentar, estos son los siguientes puntos que conllevan del 3.1 al 3.7. Para empezar con nuestro tema, voy a explicar el punto número 1, que es la teoría prima dual. Para empezar con la teoría, quiero decirles que uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la programación fue su concepto de dualidad. Este descubrimiento reveló que no solamente existía un solo método para solucionar las cosas, también descubrieron que se dio a conocer un segundo método que fue el dual. Una de las aplicaciones más importantes de esta teoría es la interpretación de análisis de sensibilidad y la solución básica, factible, óptima de estos problemas, el cual quiere decir que cualquiera de los dos problemas puede ser utilizado para resolver el otro, ya sea prima o ya sea dual. Este es un ejemplo de teoría prima dual, que es maximizar y minimizar. Dice que mecánicamente el dual es formulado del problema primo de la siguiente manera. Si el primal es un problema de maximización, el dual será uno de minimización y viceversa. Punto número 1. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones de las mismas. Punto número 2. Las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes de la función objetivo del tema dual. El 3 dice que los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son objetivas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo. El 4 dice que los de desigualdad son invertidos y que las xn son las variables del primo y son reemplazadas por una wm en el dual. ¿qué tal? A continuación voy a presentar el tema 3.2, lo que viene siendo formulación del problema dual. Nos dice que para todo problema de programación lineal está asociado un segundo problema, conocido como su problema dual. Ambos están relacionados estrechamente hasta el punto de que el modelo de uno se puede obtener a partir del otro. Y la solución óptima del modelo del primero proporciona información completa acerca de la solución óptima del segundo. También una de las ventajas de la existencia del problema dual es la posibilidad de reducir el esfuerzo computacional al resolver ciertos modelos de programación lineal. Pero más importante aún es la relación que existe entre la dualidad y el análisis de sensibilidad. El método dual estudia el método que las variaciones en los parámetros de un modelo tienen en la solución óptima de este. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Torres. A mí me tocó hablar sobre el 3.3, que refiere a la relación prima y dual. Según el libro de Investigación de Operaciones del autor Lieberman, nos toca 7 puntos, de los cuales yo les voy a hablar un poquito. A continuación, cuando termine de darle la teoría, mi compañero Omar les va a explicar lo que es el método matemático, de cómo se aplica esta parte. Entonces, vamos a hablar un poquito de la teoría. El punto número 1 dice que la relación principal entre ellos es tanto el problema primal como el dual, busca el valor óptimo del sistema. El punto número 2 dice que el dual es el problema programación lineal. Esta parte que va al principio, que dice PL, lo vamos a ver mucho en lo que es el transcurso de estos temas. El PL es la programación lineal y el autor Lieberman lo maneja como PL. Hago énfasis en esto porque nada más en esta parte es donde voy a decir que es programación lineal, que es PL. Después de esto va a venir más puro PL. Ok, dice según Lieberman
que se obtienen matemáticamente modelos de primal de PL dado. Los problemas dual y primal están relacionados a tal grado que la solución simple es óptima de cualquier de los dos problemas conduce a una forma automática de la solución óptima del otro. El siguiente punto dice que el concepto de dualidad indica para cada problema de PL hay una asociación y una relación muy importante con otro problema de programación lineal llamado precisamente dual. Los otros 4 puntos que les voy a mencionar, dice que aporta elementos que aumentan sustancialmente comprensión de la PL. El siguiente punto dice que el análisis de dualidad es una herramienta útil de la solución de problemas, por ejemplo, más restricciones que variables. El punto número 6 dice que el problema dual tiene interpretaciones e información importantes. Estas siempre están involucradas implícitamente en lo que es solución óptima en problemas de PL. Y por último, el último punto que les voy a dar en esta teoría, dice que la forma estándar general del primal se define como maximizar o minimizar. Esta es parte de la teoría de lo que vamos a ver. Como les vuelvo a repetir, mi compañero Omar les va a dar explicación matemática de todos estos puntos que les acabo de mencionar. ¿Qué tal, compañeros? A continuación voy a explicar el tema 3.4, que es el tema dual simplex. Vamos a empezar con algo de teoría, lo que es un resumen de la teoría basándonos en el libro de investigación de operaciones del autor de Lieberman. Uno de los puntos de la teoría nos menciona que este método se puede aplicar en los problemas en los cuales al menos se presenta una restricción del tipo mayor o igual. Otro punto de la teoría dice que se aplica generalmente para los modelos de programas de minimización. El siguiente punto de la teoría dice que el problema dual usa los mismos parámetros que el problema primal, pero en diferentes formas. Después del resumen de la teoría, vamos a ver los parámetros. Los parámetros del método dual simplex, el número 1 nos dice que los coeficientes de la función objetivo del problema primal pasarán a ser los lados derechos de las restricciones del problema dual. El número 2 de los parámetros nos dice que los lados derechos de las restricciones del problema primal serán los coeficientes de la función objetivo del problema dual. Estos parámetros vamos a verlos gráficamente para comprenderlos. Vemos aquí un problema planteado en su forma original, que en su forma original es el problema de maximización. Y aquí vemos el mismo problema planteado, pero en la forma dual, que en este caso, como es forma dual, significa que es de minimizar. Podemos ver cómo nos explica aquí con estas líneas de colores los parámetros de los que le comentaba. Nos dice, por ejemplo, la línea roja, nos dice que los coeficientes de la función objetiva del problema primal pasarán a ser parte del lado derecho de las restricciones del problema dual. Así como los lados derechos de las restricciones del problema primal pasarán a ser los coeficientes de la función objetiva del problema dual. A continuación vamos a ver un ejemplo. Vemos aquí los pasos para desarrollar el método dual. El primer paso nos dice que, como lo comentaba, que si hay al menos una restricción del tipo mayor o igual, si es así, tendremos que agregar variables de exceso. En los problemas del método simplex se le agregan variables de holgura. En este caso, del problema dual, se le van a agregar variables de exceso. ¿Cuándo se van a agregar variables de exceso? Cuando se presente, como lo dice el parámetro, al menos una restricción del tipo mayor o igual. Posteriormente a eso, el número paso 2 dice que tenemos que multiplicar por menos 1 las restricciones para llegar a una infactibilidad y posteriormente poder desarrollar el problema dual simplex. Aquí vemos las ecuaciones, ya las multiplicamos por menos 1. Después de multiplicarlas por menos 1, procedemos a construir la tabla. En las siguientes tablas vamos a desplegar ya lo que son, vaciamos aquí nuestros datos.
nuestros datos a los cuales ya los multiplicamos por -1, ya les agregamos nuestras variables de exceso y empezamos a desarrollar el método Dual Simplex. Nos dice que el primer paso para empezar a desarrollar estas iteraciones nos dice que para encontrar la fila objetivo tendremos que buscar en la columna del lado derecho al número que es más negativo. Ese número nos indica que en esa fila vamos a tener a nuestra fila pivote, y para encontrar nuestra columna pivote tenemos que dividir el renglón 0 entre lo que es la fila pivote, y el resultado más pequeño, ese nos indica que va a ser nuestra columna pivote, y obviamente el elemento pivote es entre la intersección entre la fila y la columna. Encontramos el elemento pivote, tenemos que hacerlo 0, tenemos que hacerlo 1, y los elementos que estén arriba y abajo del elemento pivote se tienen que hacer 1. Esto se desarrolla por el método de uno de los métodos como Gauss-Jordan, por ejemplo, y se siguen haciendo iteraciones tal y como lo hemos visto en el método simplex. Después de hacer nuestra primera iteración, ya que convertimos a nuestro pivote y a los elementos ceros, encontramos otra fila pivote y la encontramos, como le comentaba, el número más negativo del lado derecho, esa es nuestra fila, y la columna va a ser dividir el renglón 0 entre la fila, y el número más pequeño nos va a indicar que es la columna. El elemento pivote, pues obviamente es la intersección entre ambos. Desarrollamos una tercera iteración y al final encontramos nuestros resultados. Encontramos el resultado de la función objetivo, que en este caso es z, y los valores correspondientes a y1, y2 y y3, que en este caso del método Dual Simplex se hace un cambio de variables. En el método Simplex se usan las variables x, en este método cambiamos las variables de x a variables y. Aquí podemos ver los resultados que nos dio en cada una de las variables, y como podemos ver los resultados, pues llegamos al objetivo, que era minimizar, ¿no? Mi nombre es Anitza Mondragón y por un error técnico voy a presentar el tema 3.5, que habla sobre el análisis de sensibilidad. Ok, dice que un análisis de sensibilidad es un estudio en el cual se afecta una solución óptima al presentarse algún cambio en los coeficientes de nuestro programa lineal. También nos dice que nuestro análisis no busca la solución a un problema, sino que busca la solución más óptima a nuestro problema. ¿Por qué realizar un análisis de sensibilidad? Este tipo de análisis nos ayuda a determinar el alcance de los parámetros del modelo y elementos del lado derecho de la ecuación, de manera que la solución óptima siga siendo factible. Ok, esta es nuestra estructura. La estructura de nuestro análisis de sensibilidad dice que una vez que ya tenemos nuestra solución óptima, puede variar de nuestro problema original. Entonces, para esto tenemos que verificar nuestro intervalo de optimalidad, nuestro intervalo de factibilidad y nuestro precio sombra. ¿Cuáles son los pasos a seguir para este análisis? Ok, ya después de que resolvimos nuestro problema y estamos sacando nuestra solución óptima, tenemos que revisar el modelo, tenemos que hacer nuestra revisión de la tabla simplex, tenemos que hacer la conversión a la forma apropiada, tenemos que hacer la prueba de factibilidad, la prueba de optimalidad y nuestra reoptimización. Buenas tardes, mi nombre es Marco Contreras. Me tocó el tema 3.6 de interpretación de análisis de sensibilidad. Este tema es un poco más que nada de teoría sobre lo que es análisis de sensibilidad. Nos permite estudiar toda la sensibilidad, todo lo que es sensibilidad y las variaciones que existen en los valores de los coeficientes de la función óptima, ¿no? Sin tener que resolver los problemas en distintas posibilidades. Este es un análisis que constituye una parte muy importante en los problemas de programación lineal. ¿Por qué? Porque hace de que el problema tuyo que tú tengas original en tu función objetivo
no lo tengas que modificar, mucho menos revolverlo sin tener otra solución óptima. Y la justificación, la forma de análisis de sensibilidad, permite que el problema dual sea el principal que se está viendo, ¿no? O sea, que no vas a modificar nada del dual que de la versión original que tú tengas en tu solución óptima. El otro tema que tenemos es la relación que existe entre el problema dual y el problema dual y el prima, que permite que calcular los parámetros en el precio sombra. Ese precio sombra básicamente es el tema enfocado a lo que es sensibilidad, que tú no puedes hacer ninguna variación ni modificar nada en la solución óptima. En las holguras tal vez se puede hacer algo, en la complementaria puedes cambiar algunas cosas o puedes introducir algunos valores, ¿no? Todos esos parámetros se pueden analizar de manera analítica y se hará con un presente texto. Se enfoca en más que nada aprender en análisis del problema, ¿no? En esa parte es parte del análisis de sensibilidad, ¿no? Se dice que básicamente todo es relacionado, pero ya más objetivo en eso, ¿no? Dice que la interpretación gráfica es un análisis de sensibilidad que estudia todos los efectos de la opción óptima, ¿no? Dice que haces cambio de coeficiente en tu función objetivo. Dice que puede hacer algún cambio de recursos, cambio de coeficientes técnicos debido a los ejemplos tecnológicos de la misma materia utilizada. Cuando habla de los conocimientos técnicos tecnológicos, es sobre la tecnología, sobre los sistemas que tenemos para implementar los sistemas, diferentes sistemas de operación. Introducir los nuevos productos son otra variable. O sea, si tú tienes, no sé, estás fabricando zapatos, si quieres fabricar calcetines, chanclas, borrajes, etc., entra en otra variable, ¿no? Ese es un ejemplo. Y las restricciones, pues centraremos casi básicamente lo que es en el análisis, ¿no? Para concluir nuestra unidad, vamos a cerrar con el punto 3.7, que es el uso o la utilización de software. ¿Para qué nos sirve un software? Ok, un software nos sirve para hacernos el trabajo más rápido y evitar algún error en las cuentas matemáticas que nosotros calculemos y pues realmente para no hacerlo manual. En este caso yo voy a explicar 3 software. Cabe mencionar que existen una gran variedad de este tipo de aplicaciones para desarrollar nuestras primas duales. El primero que voy a explicar es el software PL. Este software tiene la utilidad de computacionales que evita los errores matemáticos y nos ahorran mucho tiempo. El siguiente software es el software Solver. Este paquete suplementario es de Excel y consiste prácticamente en 2 programas que se comunican mediante una interfase de programación para dar una solución a los problemas de programación lineal. El tercero y último, que es el más utilizado en el mundo, es una aplicación para computadoras que se utiliza para resolver problemas de programación lineal, cuadrática y entera. Desde hace 30 años, esta es una de las herramientas utilizadas en escuelas y en negocios para resolver problemas de optimización, ya que es un software amigable, flexible y muy fácil de utilizar. Bueno, pues esto es todo por nuestro equipo. Muchas gracias por su atención.